Bienvenidos a la capacitación de reporte en Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Nosotros somos el Comité de Vigilancia Epidemiológica COVE de la Clínica Campo Nuevo, Grupo CIS. En cuanto a ustedes profesionales, es importante que puedan profundizar en el sistema de vigilancia epidemiológica de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual civil, por medio de la cual se busca aportar información sobre la población atendida por violencia intrafamiliar, física, sexual o psicológica, con el propósito de integrar una red de información de entidades públicas y privadas y realizar procesos de prevención y promoción. Al momento de reportar estos casos es importante tener en cuenta algunas definiciones, como lo es la definición de violencia, el cual es todo acto u omisión que atente contra la integridad física, psíquica o sexual de la persona y además amenace gravemente con el desarrollo de su personalidad. A partir de esto se empiezan a evidenciar tipos de violencia, como es la violencia física, la cual es toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física de manera intencional que pueda causar daño leve o grave a la persona. De igual forma tenemos la violencia emocional y psicológica, el cual es una acción u omisión que provoque daño psíquico o emocional que afecte la autoestima de la persona. También tenemos la violencia sexual, la cual es toda acción en la que la persona sea obligada, inducida bajo constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales no deseadas o no acordes a su desarrollo sexual, social y afectivo. Por otra parte, tenemos la violencia económica, las cuales son acciones en las que la persona es utilizada para la consecución de recursos materiales o económicos en beneficio a otros. También tenemos la negligencia o el descuido, lo cual son comportamientos que privan a la persona de la satisfacción de sus necesidades básicas, estando en la posibilidad de brindarla. Y por último tenemos el abandono, el cual es una situación en la que la persona es dejada sola de forma permanente, a pesar de requerir atención y asistencia, poniendo en riesgo su integridad. En cuanto al reporte de estos casos que llegan a nuestra institución con características de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y o violencia sexual, lo debe aplicar la profesional que está a cargo en los protocolos de la institución. En nuestra clínica, la profesional a cargo es la profesional de trabajo social, la cual a veces tiene el primer contacto de reporte, pero también es a quien los demás profesionales, a quienes les llegue la información de que la persona ha sufrido algún tipo de violencia, los profesionales deben remitirle la información y el caso a la profesional de trabajo social para que ella pueda realizar el reporte adecuado. ¿A quién se le aplica? A todo paciente con antecedente de violencia y maltrato, sea actual o sea desde hace mucho tiempo. El momento del diligenciamiento se debe hacer en el momento en que se le reporte el caso a la profesional de trabajo social, sea por el mismo paciente, sea por compañeros de su equipo. El formato actual que debe realizar la profesional es el formato de la versión número 4 del año 2018. Sin embargo, la Secretaría de Salud va a ir modificando constantemente la versión del formato, por lo que se debe estar en contacto con la profesional a cargo en la Secretaría de Salud. Como todo reporte, hay una frecuencia de reporte a la Secretaría de Salud. En el caso de nuestra institución, que en ocasiones los pacientes no nos notifican de forma inmediata, sino en ocasiones en algún momento de catarsis, con algún profesional, en alguna intervención grupal, las horas que se deben tener en cuenta al momento del reporte son desde el momento en que la trabajadora social realizó la entrevista y el
reporte en el formato con el paciente. Posterior a que se realiza la entrevista y el diligenciamiento de este formato, la profesional tiene 72 horas hábiles para poder reportar a la Secretaría de Salud. ¿A quién se le reporta? Se le reporta a cada uno de los profesionales con el cual usted esté en contacto a este correo electrónico. En el caso de Civim es civimsuba@gmail.com. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta al momento de diligenciar el formato? Primero, es bastante importante realizar el diligenciamiento de las fechas de notificación, de consulta y de hospitalización. En todos los formatos de la Secretaría de Salud se pide el nombre, la UPGD y el código de la UPGD, porque por medio de ese código y de ese nombre nosotros como institución nos presentamos ante la Secretaría de Salud. Aquí en esta diapositiva va a poder encontrar el código. Hay algunas variables que usted va a encontrar que tiene opciones de respuesta con círculo o cuadrado. Las variables que tengan opción de respuesta con el círculo son de una única opción de respuesta y las variables que tengan una respuesta con cuadrado son de múltiple opción de respuesta. Al momento de diligenciar los datos personales de la persona, usted tiene que poner la dirección, el barrio, la localidad, etc. La dirección tiene que estar basada en la nomenclatura actualizada, que digamos en este caso yo les facilito la información acerca de cuál es la nomenclatura actualizada y cuáles son sus siglas. En cuanto al diligenciamiento de la ficha civil, hay que tener en cuenta la importancia de las fechas de notificación, de consulta y de hospitalización. En el nombre de la entidad vamos a poner el nombre de la UPGD, que somos nosotros, Clínica Campo Nuevo. Y en la identificación del evento no vamos a poner nada, ya que es un apartado que la Secretaría va a llenar con su seguimiento. Como podemos ver en el formato, ya se nos empiezan a presentar opciones de respuesta en círculo y opciones de respuesta en cuadrado. Acordémonos según la presentación anterior, cuando tenemos círculo es porque tenemos opción de una única respuesta. Cuando tenemos cuadrado es porque tenemos opción de múltiple respuesta. También en la información del paciente es importante tener en cuenta que en dirección no podemos poner la dirección con la nomenclatura completa. La idea es que pongamos la dirección con la sigla de la nomenclatura y evitar el uso de símbolos como número y guión. Entonces vamos a poner la sigla de la nomenclatura y solo los números de la dirección. De aquí en adelante ya es información que va saliendo con la entrevista que se le haga al paciente. En cuanto al apartado de notificación, hace referencia a información como nosotros somos Clínica Campo Nuevo. Entonces, siempre vamos a poner en nuestros casos que somos de notificación rutinaria. ¿Por qué? Porque cuando ponemos otras opciones, quisiéramos decir que somos instituciones que salimos a campo a buscar casos. Por el contrario, nosotros no vamos a buscar casos, sino los casos llegan a nosotros. Por eso es una notificación rutinaria. El municipio de procedencia hace referencia al municipio en el que estamos nosotros, porque anteriormente ya nos preguntaron del municipio del que viene el caso. El municipio de procedencia en el área de notificación es el municipio de Bogotá, porque es ahí donde nosotros estamos ubicados. Eso quiere decir que el área de procedencia siempre va a ser cabecera municipal, por lo que estamos en Bogotá. La misma ficha de notificación nos dice clasificación inicial del caso es sospechoso. Importante poner la fecha de consulta. La fecha de consulta es ese primer momento de entrevista que nosotros tenemos con el paciente y cuál es el riesgo inicial. La idea es que el riesgo siempre lo vamos a poner como prioritario. Si el paciente está hospitalizado y cuándo fue hospitalizado
y cuál es la condición final, que la idea es que salga vivo. En caso de que haya suicidio consumado y sea un paciente que haya sido reportado por violencia, se debe poner la clasificación final como muerto. También es importante poner el nombre del profesional y no el teléfono del profesional, sino el teléfono de la institución. Y esta información ya no la llenaría el profesional de la institución, ya la llena es la secretaría. En los datos básicos adicionales, SED quiere decir la institución educativa distrital. Esto únicamente en caso de ser jóvenes que vengan de instituciones distritales. Como puede ver, aquí en datos básicos adicionales ya tenemos opción de respuesta cuadrado. Eso quiere decir que tenemos más de una opción de respuesta. Y aquí en opción de respuesta círculo, solamente una respuesta a partir de la información que se pueda extraer de la entrevista con el paciente. En cuanto a la cara B, ya nos empieza a solicitar información sobre la situación de violencia. En este recuadro vamos a poder caracterizar tanto el tipo de violencia, el lugar de violencia y los agresores. Y de aquí en adelante ya empezamos a especificar el tipo de violencia, sea violencia sexual, cuáles son sus características y cuál fue la intervención ante esa violencia sexual, cuáles fueron los mecanismos de violencia, si fue violencia con quemadura, cuáles son las características y en el momento de la entrevista qué puede evidenciar usted como profesional y cuál es el manejo que usted como profesional le va a brindar a esta persona. En el apartado atención y manejo inicial, la mayoría de veces no lo vamos a llenar, ya que en muchas ocasiones nosotros como institución no somos la primera institución que le brinda el manejo inicial. Por último, y muy importante, en el apartado de observaciones es donde usted va a poner si es un caso prioritario, si es una mujer gestante, si es un menor de edad, si la persona está conviviendo con su agresor y también es muy importante que ponga si la persona desea el seguimiento prioritario, si la persona se negaba a su reporte, aunque recuerde que en este caso de CIVIM siempre se debe reportar la persona desee o no desee. Y además va a poner cuáles fueron las intervenciones realizadas por nosotros como institución. Puede ser una orientación, puede ser reporte a comisaría, puede ser intervención familiar, etcétera. En caso de que tenga preguntas en cuanto al diligenciamiento de este formato, le puede preguntar a cualquiera de los profesionales del comité COVE. Muchas gracias.